Bien, a ver, mientras sigan ingresando, vamos a llamar lista jóvenes. A ver, Misael está, o Maciel está. Amurrio Maciel, todavía no ha ingresado. Hernán Heredia. Hernán Heredia está. Presente, Lice. Ya. Daniela. Achacata Daniela. Daniela está. No ha llegado todavía. Luis Fernando. Presente, dice. Ya. Carla Mayerlin. Presente, licenciado. Ya. Helen. Presente, Lice. Michelle, Micaela. Presente, Lice. Erika, Andrea. Presente, licenciado. Alessi, Demetria. Demetria está. Tatiana Elizabeth. Presente. Ya. Zaida Emilia González. Johnny Guzmán. Presente, licenciado. Ya. Lorena Elizabeth Huanca. Huanca no está. Clara Mamani. Presente, Lice. Ya. Francis Magalí. Presente, Lice. Ya. Carla Diana. Presente, Lice. Ya. Lidia Polo. Presente, Lice. Ya. Alejandra Yasmín. Presente, Lice. Raquel Ticona. Presente, Lice. Ya. Antonella Vera. Antonella. ¿No está Antonella? Inés Visalla. Lice, presente. Antonella, ¿qué Presente, pasó, licenciado. Antonella? Ya. Inés Visalla. Ya, está bien. Presente, Lice. Catherine Morales. Catherine está. Noelia, Andia. Lice, disculpe, el Noelia tiene problemas con su internet. Me dijo que le avise, por favor. Ya. Evelyn Lazarte. Lazarte Evelyn. Silvia García. Presente, Lice. Ya. Gloria Huanca. Está entrando Gloria Huanca. Ya. Karen Torrico. Presente. Ya. ¿Alguien que haya entrado después? Lice, Castellón, Choquele, sí. Presente. Castellón. Choquele. Ya está bien. Amurrio, Vivian. Amurrio, ya está bien. Gloria Huanca, Huanca. Coro, Lorena, Gloria licenciado. Huanca. Huanca, Gloria, ya. Gracias. Lorena Huanca. Lorena Dice. Huanca. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bien, cualquier cosa hablamos después. Bien, jóvenes, a ver, antes de empezar les tengo preparado una práctica. Les había dicho que vamos a hacer prácticas también, ¿no es cierto? En el segundo Zoom les voy a mostrar la práctica que me tienen que entregar. Voy a consensuar con ustedes cuándo quieren entregar esa práctica y va a tener ponderación, como hemos hecho, ¿no? En estadística.
Vamos, es bien importante acumular puntos, ¿no? Para entrar, para no cargar todo en el examen. ¿Sí? Entonces, importante que resuelvan esta práctica que es de todo lo que hemos hecho, de todos los documentos que yo les he mandado en el Moodle, ¿sí? Por fechas incluso están ahí en el Moodle. Entonces, de todo eso ha salido las preguntas. Solo es preguntas teóricas, ¿ya? Solo es teoría. Después vamos a hacer la parte práctica. O sea, con un ejercicio sencillo no es nada complicado. Ya les había dicho, la parte práctica es más sencillo que estadística incluso, ¿sí? En esta parte vamos a ver eso. Bien, eso les voy a mostrar en el segundo Zoom, ¿ya? La práctica, y vamos a hablar de la práctica cuando quieren entregar, para cuando quieren hacer la práctica. Bien. A ver, continuando, haciendo un recordatorio del de la anterior clase que teníamos, que el origen de la producción, donde se originaba fundamentalmente, está de forma resumida esto, no estamos profundizando esto, sino estamos viendo de forma resumida. Habíamos dicho que las necesidades, y habíamos dado un concepto de necesidad, ¿no es cierto?, que era la sensación de falta de algo, ¿sí?, una necesidad, ¿sí? Esas necesidades pasan a ser deseos de las personas, ¿sí?, y esos deseos que convierten al final en demandas, ¿sí? Entonces, si hay demanda de cualquier bien, de cualquier artículo en el mercado, entonces necesariamente tiene que haber una oferta, tiene que haber una oferta que vaya a satisfacer esa demanda, ¿no es cierto? Esos deseos, esas necesidades de las personas, ¿sí? ¿Y quiénes van a satisfacer esa demanda? Los oferentes, los productores, los empresarios, ¿no es cierto?, que utilizando factores de producción van a producir bienes y servicios justamente para ir a satisfacer las necesidades de esa población, o si quieren de esa demanda, ¿no es cierto? Entonces ahí se origina la producción. Unos van a querer consumir bienes, ¿sí? Desean, ¿sí? Necesitan, desean, se vuelve una demanda, y esa demanda hay que cubrir con la producción, ¿no es cierto?, con ofrecer productos. Entonces ahí estoy hablando de modo general, ahí se origina la producción, ¿sí? Bien, eso, después habíamos visto las categorías de bienes y servicios, ¿sí? Habíamos visto los bienes y servicios de consumo, que van directamente a satisfacer las necesidades de la población, las necesidades inmediatas, si quieren, de la población, ¿no es cierto? Entonces ya es un bien final que va a satisfacer justamente estas necesidades. Esos son bienes de consumo. Los bienes intermedios, habíamos dicho que están constituidos por insumos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para unos es un producto terminado, y ese producto terminado va a ir como insumo para otro proceso productivo, ¿no es cierto? Y les ponía un ejemplo en la anterior clase, ¿sí? El agricultor va a cosechar trigo, ¿sí? Y ese trigo va a ir a una molinera, esa molinera ese trigo es un insumo para esa molinera, ¿sí? Y utilizando los factores de producción, nuevamente va a producir la harina, ¿no es cierto? Va como un bien final, o como un insumo, esa harina va a servir para el panadero, ¿no es cierto? Y el panadero va a producir el pan y va a producir un bien directamente para satisfacer la necesidad de la población, como es el pan, ¿no es cierto? Entonces, un bien final que ahí van a desaparecer los ciclos que se dan. Siempre hay ciclos de producción, ¿sí? Esos bienes intermedios, entonces, son esos insumos que se utilizan en otros procesos productivos, ¿ya? Y los bienes de capital, ¿sí? Los bienes de capital son una especie de bienes finales que no se destinan al consumo, ¿sí? Pero coadyuvan a otros procesos de producción, ¿sí? Como por ejemplo una carretera, ¿no es cierto? Seguramente una carretera es un bien final, ¿sí? Que no va al consumo, pero va a coadyuvar a otros procesos productivos, ¿sí? Una carretera, ¿sí? Seguramente los empresarios transportarán su materia prima por las carreteras, ¿no? Los puertos, las termoeléctricas, ¿sí? Entonces llamamos bienes finales. Después habíamos visto los flujos y el origen de los mercados, ¿sí? Donde hay dos grandes sectores, si quieren, o dos grandes e importantes grupos que se tiene en un sistema económico, que es las familias, ¿sí? Las familias
que son consumidores de bienes y servicios, ¿no? Y por otro lado están las unidades de producción. Vale decir, ¿cuáles son las unidades de producción? Las empresas, pues, ¿no? Las que producen bienes y servicios. Ahora, ¿cómo se dan estos flujos circulares? Entonces, a ver, las empresas que proveen, ¿sí? Que proveen a las familias, o si quieren, que suministran, ¿sí? Bienes y servicios, ¿no? Por eso es que de aquí sale la flecha. Sale la flecha y va a entrar aquí a las familias. Entonces, estas empresas van a vender, van a ofrecer, van a suministrar bienes, ¿sí? Hacia las familias. Pero estas familias también, ¿no? Suministran su trabajo, su fuerza de trabajo. Por eso sale de aquí con una flecha y va directamente a las empresas. Estas familias van a vender, si quieren, su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A quiénes? A las empresas. Entonces ahí se dan los ciclos o los flujos circulares. Unos venden bienes y servicios y los otros venden su trabajo a las empresas. Simultáneamente a este flujo se da el otro flujo. Estas unidades familiares, ¿sí? Van a pagar, ¿sí? Por el trabajo, por eso hay una flecha aquí, van a pagar por el trabajo a las familias un salario, ¿no es cierto? Porque por el factor de producción, trabajo tiene una remuneración que se llama salario. Entonces, estas unidades de producción van a vender o van a pagar salarios a estas unidades familiares. Y estas unidades familiares, por lo que están comprando bienes y servicios, ¿qué van a hacer? Van a pagar por los bienes y servicios adquiridos, ¿no es cierto?, a las unidades de producción. Entonces, por eso se dan las flechas así. Entonces, son flujos circulares entre empresas y familias. Y aquí es donde se originan los mercados, ¿no es cierto? Claro. Sí, las familias, que son los consumidores, los demandantes, y las empresas, que son los productores y los oferentes de bienes, entonces tienen que relacionarse, ¿no es cierto? Tienen que relacionarse para unos vender y otros comprar bienes y servicios, por supuesto, en torno a un precio, que después vamos a ver en el próximo capítulo, ¿sí? Entonces ahí se dan los flujos circulares entre empresas y familias, ¿ya? Bien, eso es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿sí? Por ejemplo, hay en la práctica que les tengo preparado para que me respondan, les he puesto ahí una pregunta: esquematice, así les he puesto, esquematice los flujos circulares entre empresas y familias. Haga un esquema. Entonces, lo que quiero que hagan es este esquema, este mismo esquema. Van a poner familias, unidades familiares, empresas, con una flechita van a poner pagos por los servicios, van a esquematizar estos flujos circulares que se dan entre empresas y familias. Hay una pregunta, entonces sacarán de aquí, ¿no? Esa pregunta, de aquí sacarán esa pregunta que tienen ahí en la práctica que les tengo preparada, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver después en el próximo Zoom. Y aquí estamos explicando. Bueno, los mercados ya habíamos visto un montón de conceptos de mercado, ¿sí? Entonces, son donde se intercambian los bienes y servicios, donde se encuentran las personas, vale decir, los oferentes y demandantes, ¿no? Y son espacios físicos o virtuales, habíamos dicho, ¿no? Son espacios físicos o virtuales donde demandantes y oferentes comercializan los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Ya. Ah, y el dinero. Ya habían visto el dinero, ¿sí? Que el dinero aparece, digamos, por las deficiencias que tenía el trueque, porque antiguamente el intercambio de bienes se hacía mediante el trueque, pero tenía deficiencias, ¿no? Y por otras cosas más aparece el dinero, ¿sí? Una de las funciones principales del dinero es el medio de pago, ¿no es cierto? El medio de intercambio, ¿sí? Es un depósito de valor también, de cuenta. Uno puede ir a depositar
su dinero a las entidades financieras. ¿Sí? Entonces, el dinero aparece de esa forma. Es lo que habíamos visto, y era la última parte del tema 2, ¿sí? Ahora les había dicho que vamos a entrar a un tema 3, que es un poquito más práctico, ¿sí? A ver, vamos a ver si es que, sí, este es, ya, ahí está. A ver, este tema capítulo 3, dice fuerzas, perdón, fuerzas o mecanismos de mercado, dice. ¿Sí? En algunos textos, en algunos libros, algunos autores llaman fuerzas de mercado. Otros llaman mecanismos de mercado. ¿Ya? Entonces yo les he puesto fuerzas o mecanismos de mercado, los dos nombres. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuáles son estas dos? A ver, ¿cuáles son esta parte, jóvenes, ya es la parte microeconómica? ¿Sí? Es la parte microeconómica. Entonces, estas dos fuerzas, ¿cuáles son estas dos fuerzas? ¿O cuáles son estos mecanismos de mercado? Son justamente la demanda y la oferta. ¿Sí? La demanda y la oferta son los dos mecanismos de mercado, las dos fuerzas de mercado. Por eso que en algunas economías dicen economías de libre mercado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la demanda y oferta van a fijar los precios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los bienes tienen precios? Por su utilidad y por su escasez. ¿Sí? Por eso unos pueden ser caros, más caros, otros pueden ser más baratos, ¿no? Por la utilidad, algunos bienes pueden ser caros y algunos bienes pueden ser más baratos. Entonces, eso es por su utilidad y escasez que tienen estos bienes. ¿Sí? Bien. Aquí seguimos con los mercados, es importante, ¿no? Ya hemos definido varias veces mercados, lugares físicos y virtuales donde demandantes y consumidores entran en contacto directo no pongamos en contacto directo, ¿sí? En los mercados físicos, sí, entran en contacto directo, ¿no es cierto? Pero en los mercados virtuales ya no entramos en contacto directo, sino estamos comercializando por internet o con un teléfono, ¿no es cierto? Entonces, son lugares donde oferentes y demandantes se relacionan, mejor diremos. Se relacionan, ¿sí? Unos para vender y otros para comprar los productos en torno a un precio. ¿Ya? En torno a un precio. Bien, ahora vamos a ver, ¿cómo diríamos? Vamos a ver paso a paso esto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a ver primero la demanda. ¿Sí? Vamos a ver por la parte del consumo, porque ¿quiénes son los que demandan? Los consumidores, ¿no? Las personas que van a comprar, ¿sí? A un mercado. Entonces vamos a ver primero la demanda. Después vamos a ver la oferta. ¿Ya? Entonces demanda y después veremos la oferta. ¿Ya? Entonces primeramente vamos a centrarnos en la demanda. ¿Ya? Y vamos a dar algunos términos, alguna nomenclatura vamos a dar, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, aquí les he puesto subrayado, dice la cantidad demandada de un bien X, le voy a dar un nombre a todo esto que está en subrayado, la cantidad demandada de un bien X, o la demanda si quieren, le voy a simbolizar con esto, Q de X. Entonces, Q significa cantidad, esta D significa demandada, y esta X de cualquier bien. Cuando digo cantidad demandada de un bien X, estoy refiriendo a cualquier bien, ¿sí? A una libra de azúcar, a un quintal de harina, ¿sí? A una docena de, no sé, de alguna fruta, ¿sí? Entonces, cuando digo cantidad demandada del bien X, como está aquí, de un bien X, me estoy refiriendo a cualquier bien, ¿sí? En general, ¿ya? Entonces, ¿cómo simbolizamos esta cantidad demandada del bien X? Con una Q de X. ¿Qué dice Q? Cantidad de significa demanda y de cualquier bien X. De cualquier bien X. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta cantidad demandada de aquí de un bien X? Es aquella que todos los consumidores están dispuestos a adquirir
un bien en un periodo determinado de tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso significa cantidad demandada de un bien X. Aquella que están dispuestos a adquirir todos los consumidores de ese bien en un periodo determinado de tiempo, ¿cierto? Bien, creo que habíamos visto, si no me equivoco, allá habíamos hablado, y alguna vez creo que incluso en estadística creo que he hablado, uno lo que demanda, uno va a ir a demandar al mercado, creo que en anteriores clases hemos hablado, cuando uno va a demandar al mercado, ¿qué es lo primero que se fija? A ver, o qué es lo primero que pregunta si quieren, así un poco más directo. ¿Precio? El precio, ¿no es cierto? Claro, el precio habíamos dicho, ¿sí? Para querer comprar y comprar o no comprar el producto, voy a fijarme el precio. O para poder comprar mayores cantidades o menores cantidades, voy a ver el precio, ¿no es cierto? Si el precio es relativamente bajo, entonces voy a querer comprar más, ¿no? Más cantidad, ¿sí? Entonces, esta cantidad demandada, esa demanda, va a estar en función del precio, fundamentalmente. Por eso les he puesto aquí. Depende fundamentalmente del precio del bien, ¿sí? Pero también habíamos dicho, y ustedes me han dado algunos ejemplos cuando hemos hablado, creo que era la última clase, cuando hemos hablado justamente de demanda, les había adelantado algo, creo. No solo está en función del precio. Uno va a querer comprar un bien, un producto, va a querer consumir, va a querer demandar, no solo viendo el precio, sino también va a haber otras cosas, ¿no es cierto? Otras variables va a haber. ¿Cuáles eran esas variables? Calidad. La calidad, habíamos dicho, ¿no? Del producto. La calidad, los gustos, ¿sí? La presentación del producto, mi ingreso, los ingresos, ¿no? Cuánto tengo, digamos, de dinero para poder comprar, ¿no? Entonces hay otras variables que nos dicen si yo voy a querer comprar más o menos, ¿sí? A ver si yo puedo ver, a ver qué precio tiene esto, tanto. Ah, veo la calidad. Entonces, estoy dispuesto a comprar a ese precio, pero veo que la calidad no es buena. Entonces, no voy a demandar, ¿no es cierto? Entonces, también está en función a la calidad, o a los gustos, o al dinero que tengo en el bolsillo también, ¿no? A los ingresos, ¿sí? O finalmente al precio de los productos sustitutos, ¿no es cierto? Y habíamos dado un ejemplo, ¿a qué se refiere con productos sustitutos? ¿Sí? Por ejemplo, de la carne, siempre ponemos el ejemplo, de la carne de res, por ejemplo, yo voy a demandar naranjas, por decir, ¿sí? Bueno, pero a ver, no compraré naranjas, pero puedo comprar mandarina, ¿sí? El producto sustituto de una naranja puede ser la mandarina, la lima, ¿no es cierto? Son productos sustitutos. De la carne de res, su producto sustituto viene a ser la carne de pollo, ¿no es cierto? El pescado, el cerdo, así, son productos sustitutos, ¿no? Entonces, también está en función de eso, ¿no es cierto? Ya les había dicho, yo voy a ir con toda la intención de querer comprar, a ver, un kilo de carne de res, ¿sí? Eso estoy yendo al mercado a comprar. Pero llegado el momento en el mercado, pregunto el precio, me parece un poquito caro, y ahí al lado veo el producto sustituto, que es el precio del pollo. Entonces voy a direccionar y voy a ir a comprar pollo, ¿no es cierto? Voy a demandar el pollo. Entonces no voy a demandar la carne de res, voy a demandar la carne de pollo. Entonces también está en función, ¿no es cierto?, a los precios de los productos sustitutos, porque he visto que el precio del pollo está más barato, o puedo comprar mayor cantidad del producto, ¿no es cierto? Entonces también está en función al precio, ¿ya? Entonces, se los he puesto aquí. Eso es lo que le estoy diciendo, la cantidad demandada está en función al precio, está en función a los gustos, está en función, aquí los he hecho. Aquí, esto, a ver, fíjense esta partecita, dice Q de X. ¿Qué significaba esta Q de X? La cantidad demandada de un bien.
de un bien X, ¿no es cierto? Correcto. La cantidad demandada de un bien X. Y por eso se los he puesto aquí, jóvenes. Aquí se los he puesto en forma literal para que aprendan bien esto, el significado de esta nomenclatura, de este resumen, si quieren. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cantidad, esta Q, demandada, significa esta D, de cualquier bien X. De cualquier bien X. Entonces, la cantidad demandada del bien X está en función, esta Fcita de aquí, es una F minúscula, y significa que está en función del precio de ese bien X. ¿No? Entonces, esta es la función. Por eso he puesto aquí. Esta es la función. La cantidad demandada del bien X está en función del precio. Y aquí se los he puesto en forma literal, ¿sí? Para que no se olviden, digamos, ¿cierto? Se lee, la cantidad demandada del bien X está en función del precio. Así se lee esto. La cantidad demandada del bien X está en función del precio. ¿Sí? Esta es la función. ¿Sí? Esta es la función. ¿Ya? Pero habíamos dicho lo que estuvimos hablando hace rato. Pero no solo está en función al precio, sino, fíjense, a otras variables también. A los ingresos, a los gustos, calidad, precios de productos, etc. ¿Sí? A estas variables se las conoce como variables ceteris paribus, ¿sí? Estas variables. Pero para fines de estudio, de aplicabilidad, para esta materia especialmente, todas estas variables las vamos a mantener como constantes. No les vamos a dar su importancia. Solo entonces vamos a ver a dos variables. ¿Sí? La cantidad demandada va a estar en función a una variable que es el precio. ¿Sí? Entonces, dos variables. Demanda y precio. ¿Sí? Y estas otras variables que afectan también a la demanda las vamos a mantener como constantes, como si no hubiese. ¿Sí? Porque imagínense que haríamos valer esas otras variables. Entonces se vuelve multivariante y es bien complicado. ¿Ya? Es bien complicado eso. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es a dos variables. ¿Ya? Entonces, bueno, el Zoom ya me está llamando el Zoom. Entonces, a ver un segundito. Pero tenemos que identificar de esto cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. A ver, vamos a ver. Ustedes seguramente recuerdan, jóvenes, cuando hacían en colegio, ¿sí? En colegio hacían... Cuando estudiaban geometría analítica en cuarto medio, tercero medio, creo que hacían, ¿sí? Esto como referencia nomás, ¿no? Decían una variable y, a ver, una variable y es igual o está en función, esta f significaba está en función de otra variable que se llama x, ¿sí? Esto es una función y son dos variables. La variable y la variable x. ¿Sí? Esto es una función. Dos variables. Ahora, de esto, ¿alguien recuerda? De esto, ¿me pueden decir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Y qué sería? ¿Variable dependiente o independiente? ¿O x? ¿Qué tipo de variables son estas? ¿Cuál sería la variable, por ejemplo, independiente? ¿Esta y o esta x? ¿Cuál sería la variable independiente? ¿Y? ¿La independiente? A ver, y, alguien dice y, la independiente. ¿Alguien más? La dependiente, la y. Ya. A ver, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo leemos esto? Voy a poner punterito. ¿Cómo leemos? Se lee de esta forma. Y, la y está en función, esta f significa está en función de x. Y está en función de x. ¿Qué significa? Que y va a depender de esta x. ¿Sí? Entonces la variable dependiente es y. ¿Qué significa eso? Que a medida que se modifique esta x, suba o baja esta x estoy diciendo que es una variable, ¿no? Y a esta variable vamos a darles valores, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a medida que se modifique esta variable x, también va a afectar y se va a modificar esta variable y. Por eso se dice que esto es una función.
Y está en función de X. ¿Sí? Esto es una función y dos variables. Lo mismo es cuando estudiamos economía. ¿Sí? Cuando hablamos de demanda. Entonces, la demanda va a estar en función del precio. ¿Qué significa? Que si los precios suben o se modifican los precios, si sube o baja, si digamos suben los precios, va a afectar mi demanda, ¿no? Por eso la cantidad demandada está en función del precio. La cantidad demandada es la variable dependiente, depende del precio, ¿sí? Depende del precio, del bien X, ¿ya? Entonces es esto mismo. Solo que esto hacíamos en geometría analítica, en colegio ustedes hacían, y ahora estamos haciendo en economía lo mismo. Esto es como si fuese Y, y esto es como si fuese el precio, como si fuese X. Entonces la cantidad demandada está en función del precio. Si los precios se modifican, entonces la demanda también se va a modificar. ¿Sí? Después vamos a ver esto. ¿Ya? Bien. A ver, esta función de demanda, esta función, o diré esta función que acabo de hacer ahora, esta partecita, tiene su ecuación. Y vamos a ver su ecuación lineal, que es sencilla. A ver, esto es lo que han hecho ustedes alguna vez en colegio. Y es igual a A más B de X. ¿Sí? Esto es una ecuación. Esto es una ecuación. Ecuación lineal, ¿sí? Las incógnitas son A y B, y las variables son la Y y la X, ¿sí? Es una ecuación esto. ¿Recuerdan que en estadística hacíamos la ecuación lineal cuando hacíamos regresión Y igual a más B? ¿Sí? Entonces, ¿alguien está con...? Ya. Entonces, si esto es la función, esta es su ecuación. ¿Ya? Entonces, también esto tiene su ecuación. ¿Sí? Entonces, si esto es la función en economía, estoy hablando en economía, si esto es su función, entonces su ecuación, esta ecuación va a ser esta, que está aquí. Es similar a la que está aquí arriba. ¿Sí? Estoy poniendo cantidad demandada es igual a A más B del precio. ¿Sí? Igual, similar a esta, de aquí arriba. ¿Sí? Lo que hacían en el colegio. ¿No? Pero no vamos a usar esto. Por lo tanto, esto lo vamos a borrar nomás, ¿no? Solo vamos a ser aplicado a la economía. ¿Sí? Entonces, la cantidad demandada va a estar en función al precio. Va a depender del precio. Su función. Y su ecuación es esta. La que más vamos a utilizar es esta. Esta función no, es teórico esto. Pero lo que vamos a utilizar es esta. Entonces, la cantidad demandada es igual a A más B del precio de X. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar A y vamos a hallar B. ¿Sí? Vamos a hallar A y vamos a hallar B. Pero ya en la parte práctica. ¿Sí? Lo vamos a hacer de manera bien sencilla, jóvenes. No vamos a profundizar más sencillo que estadística. Lo que hemos cursado el anterior semestre es más sencillo. Ya esta partecita es más sencillo. ¿Sí? No es nada complicado, no es matemática profunda, nada de eso. Es agarrar, hacer sumas, restas, nada más. ¿Ya? Entonces, ya cuando hagamos la parte práctica en este tema, van a ver que es sencillito. Más sencillo que estadística, les repito. ¿Ya? Bien, jóvenes, tenemos menos de 3 minutos. Vamos a hacer la próxima, la ley de la demanda dependiente negativa. ¿Qué significa esto? Que esta B de aquí, que vamos a hallar, va a ser siempre menos, negativo va a ser, porque es una ley. Y voy a explicarles por qué es negativo esto. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué esta B va a salir negativo? Esta A es positivo, también puede salir negativo esta A. Sí, pero esta B, cuando hablamos de la demanda, esa B siempre es negativa. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver en el próximo Zoom y les voy a explicar en qué consiste esta ley de la demanda dependiente negativa. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? ¿Sí? No es nada complicado. ¿Ya? Bien, entonces, jóvenes, tenemos 2 minutos más ya. Voy a... ¿Alguien que haya entrado tarde a la clase?
Yo le hice. Ya, dame tu nombre. Catherine Morales. Morales. A ver, un segundito. Miranda. Ah, ya, Morales, Catherine. Listo. Ya. ¿Alguien más? Ya, licenciado. ¿Ya es? Dime. Daniela. Daniela Chapato. Sí. Ya, listo. ¿Y alguien más? Ya. Cualquier cosa, en el próximo Zoom vamos a arreglar esto, ¿ya? Entonces nos vemos dentro de unos 5 minutitos hasta que grabe este Zoom, porque este ya les he dicho, ¿no? Este Zoom que hacemos es un video que se está haciendo y eso cuando termine la clase, eso empieza a grabarse ese video y tarda unos 5 o 6, dependiendo cómo está el internet, ¿sí? Tarda unos 5, 6, 8 minutos así, ¿ya? Entonces dentro de unos 5 minutos yo les voy a mandar el nuevo link para ingresar y tratar de terminar esta partecita de la ley de la demanda dependiente negativa y mostrarles la práctica que les tengo, ¿ya? Mostrarles, consensuar para cuándo me van a entregar. Ustedes me van a decir, no les voy a imponer, no les voy a decir, a ver, quiero que me entreguen tal día. Ustedes me van a decir, ¿ya? De acuerdo a los tiempos que tengan, seguramente en otras materias también tienen tareas, pero estimo que voy a darles un tiempo prudente, ¿ya? Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Entonces, dentro de unos minutitos, jóvenes, por favor, regresamos, les mando el nuevo link para ingresar nuevamente, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta dentro de un momentito, por favor.